Fui recluta del ejército mexicano y como recluta todos los días me lo recordaban. Yo valía menos que el aire que respiraba. En el momento en el que llego con mi amigo a la Ciudad de México, a su casa, él no se encontraba, espero un par de días a que regresara. Recuerdo que regresa y todavía me dice, oye, no vamos a ir hoy o mañana a la zona militar porque tengo un par de días franco y pues los voy a disfrutar. Teníamos mucho aparte que no nos veíamos. Entonces recuerdo perfectamente que estuvimos algunos días juntos, me platicó tanto como pudo del ejército mexicano, sobre la capacitación inicial en el Kabir, sobre los viajes, sobre todo lo duro y lo complejo que era, porque también tomé esta decisión en uno de los momentos más complicados que han existido en la seguridad de nuestro país. Eran tiempos de Felipe Calderón y existía, aunque sí una gran retribución a las Fuerzas Armadas, también una violencia excesiva y una cantidad de pérdidas de vidas de las Fuerzas Armadas gigantescas. Recuerdo que llegó el día, emprendimos el viaje, nos fuimos en unas combis hacia la ciudad. En la ciudad tomamos después unas pequeñas camionetitas y terminamos llegando a la puerta 3 en el ejército mexicano, en donde está esa gran instalación gigantesca sobre periférico, en donde dentro de ella están todos los grandes campos, ¿no? Y zonas de infantería, de caballería, de policías militares, de paracaidistas y demás. Nosotros pertenecíamos a un batallón de infantería. Era donde estábamos. Mi amigo, él estaba en una compañía de armas y él manejaba una gran arma encima de una camioneta, por eso era muy socorrido, porque no hay tantas personas en estas áreas y a cada rato se iba a diferentes lugares. Recuerdo que llegó, que me presentó con mi sargento, que me asignaron una cama, porque como recluta en el ejército nacional es muy común que vayan aspirantes o reclutas de otros lugares de la república y pues ahí se les deja vivir y ahí se les deja bañarse y dormir y comer, porque muchos, pues como yo, no llevábamos un peso en la bolsa. Yo recuerdo que para ese momento ya no tenía ni un centavo todavía. Ya ni siquiera había pagado yo mi propio transporte, lo había pagado mi amigo Eduardo. Recuerdo perfectamente que llegamos, me presentó, me dijo cómo estaban las cosas, me dejó en la compañía en la que yo iba a estar y después me llevó al casino. El casino dentro de las zonas militares es una pequeña tienda de abarrotes con algunos juegos, con algunas mesas en donde hacen dispersión los soldados y donde te venden algunas cosas. No es muy común que te fíen y te apunten y el día que llega la paga cubras. Recuerdo que le dijo a la persona que atendía, lo que él pida, pues apúntemelo, ¿no? Por favor. Y él ya me lo había advertido, él me lo había dicho. En cualquier momento puede que me digan en 1 o 2 semanas que me tengo que ir a operaciones y pues ya te vas a quedar solo. Me llevó con quien hace las altas y sí, en ese momento, justo a escasos horas, días que había yo llegado, recuerdo que fueron por él y le dijeron nos vamos. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Fue muy rápido, pero nos vemos, cabrón. Y me dejó ahí porque se fue. Lo asignaron a operaciones en Ciudad Mier, Tamaulipas, y no lo volví a ver en un par de años. Yo me quedé ahí, me quedé sin saldo, me quedé con mi pequeño teléfono. De repente intercambiaba algunos mensajes con mi novia, con mi madre. No contestaba los mensajes de mi padre. Recuerdo perfectamente que estuve algunos meses ahí siendo recluta y no podía causar alta. No podía causar alta porque era un momento muy complicado para el ejército mexicano,
porque era tanta la violencia que se ejercía a través de los cárteles y de la delincuencia organizada, que se habían vuelto muy selectivos y muy cerrados, y sus procesos eran muy cuidadosos, porque era muy dado que los grupos criminales mandaran a los jóvenes a enlistarse para que los llevaran a su curso básico de adiestramiento, y en cuanto aprendían las tácticas y el manejo de armas, se iban a enlistar ahora en una célula del crimen organizado. Entonces eran muy cuidadosos, ¿no? Yo tenía que bajar incluso un poco de peso porque me pedían algunas cosas, pero bueno, durante cerca de 3 meses fui recluta. Estuve ahí, no salí ningún fin de semana. Otros reclutas salían porque vivían en la Ciudad de México o en Toluca o en Puebla o cerca, y podían tomar los 2 o 3 días. Yo no, yo prácticamente ahí estuve todo el tiempo y aprendí una cantidad extraordinaria de cosas. Para empezar, me hice muy amigo de un par de personas, de un sargento, porque yo dormía junto con los demás militares. Yo en la compañía en la que estaba tenía mi propia cama y tenía mi propia pequeña cómoda, que es como una clase de archivero, porque yo tenía que seguir las reglas que seguían ellos. Tenía que bañarme igual, tenía que ser igual de higiénico, tenía que tender mi cama, tenía que seguir todas y cada una de las actividades. Yo no era militar, yo no era soldado, yo no percibía un salario, yo no tenía ni uniforme, pero tenía que hacer las cosas tal cual si fuera uno, porque para allá iba. Recuerdo que éramos más de uno los que estábamos esperando ser soldados, que éramos reclutas para nuestra alta, que nos daban muchísimas tareas, muchísimos trabajos. Yo creo que nunca antes me habían asignado tantas tareas y habían sido tan duros conmigo, porque de una u otra forma pues costábamos pastos, lavábamos vehículos, realizábamos tareas de higiene y X cantidad de cosas, ¿no? Recuerdo, sin embargo, que esta etapa que pintaba ser muy extraordinaria para mí, yo tenía una gran expectativa, o al final de las cuentas, platicando con todos mis compañeros, yo había entendido y había visto que podían hacer grandes carreras dentro de la milicia, que podían incluso después saltar a una escuela militar, de ser soldados, y yo me veía exactamente en esa actividad. Recuerdo que todo este sueño se vio coartado. Se vio coartado un día en el que, tal cual si hubiera estallado la guerra, muchísimo más temprano de lo que normalmente sucedía, empezó el bullicio y empezó el ruido y empezaron las órdenes para que todos nos levantáramos y para que todos fuéramos al patio principal, ¿no? Para que fuéramos al patio principal, porque había llegado una gran autoridad de la Sedena, porque nos lo hicieron saber en esa gran reunión, por así decirle, que en Tamaulipas había sido atacado toda una compañía de paracaidistas y que decenas de soldados habían sido prácticamente ejecutados en su propio lugar de donde dormían. Entonces la instrucción del alto mando fue muy clara: este batallón se queda solo, ni una sola alma, y todos para Tamaulipas. Era la guerra contra el narco, era justo ese momento. Todos los días llegaban cuerpos, todos los días había cuestiones espeluznantes, pero bueno, todo eso es algo que a mí ya no me tocó vivir, porque yo de una u otra forma no formaba parte todavía de ese batallón. Yo recuerdo perfectamente que a nosotros se nos mandó a llamar y se nos dijo: ¿sabes qué? Aquí está un documento, con este documento en 3 meses regresas y causas alta de forma inmediata. Recuerdo que un par de mis compañeros estaban muy felices y yo no. Para mí nuevamente se me había derrumbado absolutamente todo. Era otro golpe durísimo, porque, vamos, yo le había dicho a mi padre que sí iba a ser militar, y ahora tenía que regresar a explicar que tampoco, que hasta dentro de 3 meses. Eso para mí ya era una pérdida. Ese día fue muy complicado porque esto sucedió muy temprano. Tuvimos que guardar nuestras cosas y yo, en lugar de salir por la puerta principal, por la parte de atrás, por dentro del campo, fui a visitar las otras áreas y los otros batallones, el de policías militares, el de paracaidistas, el de las diferentes áreas que allá existían, para pedir que me recibieran como reclutas, y en todas me preguntaban lo mismo:
en todas las áreas. La pregunta era, cuando yo les decía que ya había estado, es bueno, ¿y por qué no causaste alta? Y yo les decía, no, sí, me dijeron que en 3 meses regresara, y la instrucción era, si ya te dieron esa orden, esa es la orden, en 3 meses regresas. No me recibió nadie. Recuerdo haber salido por otra puerta, también sobre Periférico, muy cerca de la policía militar, y no saber ni siquiera qué es lo que tenía que hacer con mi vida. No saber si tenía que tomar qué decisión o si tenía que confrontar, y saber cómo iba a ser visto y recibido en mi casa, con mi familia, con mi padre, al que había desechado y al que le quería yo dar una lección de la cual hoy no era capaz de lograr. Tomé la decisión y le llamé. Le llamé a mi padre y le dije. Le conté lo que pasó. Nunca antes había puesto tanta atención en una llamada y me había dejado terminar con todas las historias. No recibí un solo reclamo. Y después de que nos pusiéramos de acuerdo para que me comprara el boleto en la central de San Luis Potosí, para que yo fuera a la central en la Ciudad de México, lo recogiera y me regresara, me recibiera aquí, me recibió con un abrazo. Recuerdo perfectamente que sus palabras, después de prácticamente 15 o 20 minutos que yo estuve hablando, fueron muy simples. Fueron: no te preocupes, hijo, te quiero mucho.